Antes de adentrarnos en esta increíble historia de sacrificio y leyenda, no olviden suscribirse a nuestro canal para descubrir más relatos históricos fascinantes. Dale al botón de me gusta si te gusta el contenido y deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Su apoyo significa todo para nosotros. Ahora, viajemos de regreso a la era vikinga. El gélido viento del Mar del Norte aullaba sobre los escarpados acantilados de Ravenshallow, llevando consigo el olor a sal, algas y algo mucho más siniestro: el humo acre que había estado elevándose desde el pueblo de abajo durante 3 días seguidos. Eric Ironwolf se encontraba al borde del precipicio, con sus manos curtidas aferradas a la antigua piedra que marcaba la frontera entre el mundo de los hombres y el reino de las sombras. A los 28 inviernos, Eric ya había vivido más que la mayoría de los guerreros de su clan. Su barba rala, surcada de canas prematuras, azotada por el viento feroz, contemplaba lo que quedaba de Ravenshallow. El asentamiento vikingo que una vez albergó a más de 300 personas, ahora yacía en ruinas humeantes. Las grandes casas comunales, con sus muros de madera tallados con runas protectoras y escudos familiares, no eran más que esqueletos carbonizados contra el cielo gris. El dragón había llegado al amanecer hace 3 días. No era la primera vez que una criatura de este tipo aterrorizaba los asentamientos del norte. Los viejos escaldados hablaban de dragones en sus poemas épicos, bestias terribles que emergían de las profundidades de la tierra cuando los dioses se enojaban con la humanidad. Pero esos eran cuentos destinados a asustar a los niños y enseñarles lecciones sobre la humildad ante los poderes divinos. Este dragón, esta monstruosa encarnación del fuego y la furia, era devastadoramente real. Los ojos azules de Eric, del color del hielo invernal, recorrían con la mirada el rastro de destrucción que serpenteaba por su aldea como la senda de una serpiente. La criatura había sido metódica en su ataque, comenzando por los almacenes de grano y avanzando sistemáticamente por las zonas residenciales. Solo la arboleda sagrada en el corazón de la aldea permaneció intacta. Sus antiguos robles se yerguen como centinelas silenciosos sobre la devastación. «Los dioses nos han abandonado», susurró Astrid Ravenclaw, la amiga más cercana de Eric desde la infancia. Se acercó por detrás, sus pasos amortiguados por el espeso musgo que cubría lo alto del acantilado. A sus 25 años, poseía la belleza feroz común a las mujeres nórdicas: pómulos afilados, penetrantes ojos verdes y cabello rubio platino que llevaba en intrincadas trenzas adornadas con anillos de plata y cuentas de ámbar. Astrid había sido una de las únicas 17 supervivientes que lograron escapar del ataque inicial del dragón. Habían huido a estos acantilados, buscando refugio en la red de cuevas que forman un panal en las rocas costeras. Durante 3 días, vieron arder su casa, impotentes para intervenir ante una fuerza tan abrumadora. «Quizás», respondió Eric, con la voz apenas audible por encima del viento. «O quizás los dioses nos ponen a prueba para ver quién de nosotros tiene el valor de actuar cuando la esperanza parece perdida». El dragón en sí no se parecía a nada descrito en los antiguos relatos. Mientras que el regañono hablaba de criaturas del tamaño de barcos largos, esta bestia empequeñecía incluso a las mayores naves vikingas. Sus escamas relucían como obsidiana pulida, cada una del tamaño del escudo de un guerrero. Cuando extendió sus alas, bloqueó el sol, sumiendo a toda la aldea en la sombra. Sus ojos ardían como 2 fraguas gemelas. Y cuando abrió su boca para escupir fuego, el sonido fue como un trueno que parte los cielos. Pero no era solo el tamaño del dragón lo que lo hacía tan aterrador. Fue su inteligencia. No se trataba de una bestia irracional impulsada por el hambre o el instinto. La criatura había estudiado Ravenshallow antes de atacar, dando vueltas alrededor del asentamiento durante días mientras permanecía justo fuera del alcance de sus balistas y catapultas. Había aprendido sus rutinas, identificado sus debilidades y atacado con la precisión de un maestro táctico. «Mira allí», dijo Astrid señalando hacia la plaza del pueblo, donde una enorme figura se movía entre las ruinas. El dragón se había instalado en lo que antaño había sido el gran salón,
el edificio comunitario donde el clan se reunía para banquetes, reuniones del consejo y ceremonias religiosas. Su enorme mole negra se enroscaba alrededor de los soportes de madera restantes como una serpiente gigantesca, alzando ocasionalmente la cabeza para contemplar su dominio conquistado. Eric estudió los movimientos de la criatura, buscando algún patrón o debilidad que pudiera aprovechar. El dragón parecía estar custodiando algo. Siempre que pequeños pájaros carroñeros se acercaban a las ruinas, éstas los ahuyentaban con pequeñas llamaradas. Pero, ¿qué podría interesar a un ser tan poderoso entre las cenizas de un asentamiento humano? Los niños, dijo de repente, al darse cuenta de la realidad como si fuera un golpe físico. El rostro de Astrid palideció. ¿Crees que siguen vivos? Durante el ataque inicial, reinó el caos. Las familias se habían separado, y entre el humo y la confusión, muchos de los aldeanos más jóvenes simplemente habían desaparecido. Los supervivientes habían asumido lo peor, que habían perecido en las llamas como tantos otros. ¿Pero qué pasaría si el dragón los hubiera capturado vivos con algún propósito? Ese pensamiento llenó a Eric de una rabia helada que ardía con más intensidad que el fuego de cualquier dragón. Como principal explorador y rastreador del clan, había sido responsable de la seguridad de todas las personas en Ravenshallow. El peso de su fracaso percibido lo aplastaba como una montaña. Pero bajo esa abrumadora culpa yacía algo más. Una determinación desesperada por arreglar las cosas. «Voy a bajar allí», anunció, moviendo instintivamente la mano hacia el hacha de batalla que colgaba de su cinturón. «Eso es una locura», protestó Astrid. «Estarías caminando hacia una muerte segura». Esa cosa mató a Harold el Atrevido y a toda su banda de guerra en cuestión de minutos. ¿Qué puede hacer un hombre contra semejante monstruo? Harold el Audaz había sido el Jarl de Ravenshallow, un guerrero legendario que había realizado incursiones desde Irlanda hasta el Imperio Bizantino. Se había ganado el respeto de los YS de todos los reinos del norte y nunca había sido derrotado en combate singular. Cuando el dragón apareció por primera vez, Harold lideró a 20 de sus mejores guerreros en un ataque directo contra la bestia. Ninguno de ellos había sobrevivido. Eric observó cómo el humo se elevaba desde el pueblo de abajo, cada voluta llevando consigo el recuerdo de vidas perdidas y sueños destruidos. Su esposa, Ingrid, había perecido en el primer paso del dragón sobre el barrio residencial. Su hijo, de apenas 3 años, se encontraba entre los niños desaparecidos. El dolor de su pérdida era una constante punzada en el pecho, pero había aprendido a canalizar ese sufrimiento hacia algo útil, un propósito. Quizás un solo hombre no pueda derrotar a un dragón, admitió Eric. Pero tal vez un hombre pueda descubrir qué quiere, porque se queda, porque custodia las ruinas en lugar de huir volando para aterrorizar otros asentamientos. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el sonido que había atormentado a sus refugiados durante 3 días, el llanto de los niños. El sonido era débil, apenas distinguible del aullido del viento, pero inconfundiblemente humano. En algún lugar de esas ruinas, aún vivían los miembros más jóvenes de su clan. La expresión de Astrid se suavizó al oír también los gritos lejanos. Como principal curandera y partera de la aldea, había ayudado a traer al mundo a muchos de esos niños. La idea de que ellos sufrieran mientras ella permanecía a salvo, escondida en las cuevas, era insoportable. «Si estás decidido a tirar tu vida por la borda», dijo en voz baja, «al menos déjame ayudarte a planificar adecuadamente. El dragón parece descansar durante la parte más profunda de la noche, entre las horas en que la luna alcanza su cenit y cuando los primeros indicios del amanecer tocan el horizonte oriental. Esa podría ser tu única oportunidad de acercarte». Eric asintió agradecido. Astrid poseía una de las mentes tácticas más agudas del clan, una habilidad que les había servido bien durante las incursiones contra los monasterios sajones y los puestos comerciales francos. Si alguien podía idear un plan para infiltrarse en la guarida de un dragón, esa era ella.
Pasaron el resto del día observando los patrones de la criatura y estudiando la distribución del pueblo en busca de posibles rutas de acceso. El comportamiento del dragón seguía un ciclo predecible. Patrullaba los cielos alrededor del asentamiento durante varias horas después del amanecer, regresaba al gran salón para descansar al mediodía, volvía a salir al anochecer para otra patrulla y luego se instalaba para pasar la noche alrededor de las ruinas de la arboleda sagrada. Al caer la noche sobre Ravens Hollow, Eric hizo sus últimos preparativos. Había optado por ir ligeramente armado. El seax de su abuelo, un cuchillo de combate afilado como una navaja que había sido bendecido por los antiguos dioses, y un pequeño escudo redondo pintado con el cuervo, el emblema de su familia. Una armadura pesada solo lo ralentizaría, y las armas convencionales serían inútiles contra las escamas del dragón de todos modos. Recuerda, dijo Astrid mientras le ayudaba a oscurecerse la cara y las manos con carbón. Tu objetivo es la información, no la gloria. Descubre qué quiere el dragón. Localicen a los niños, si aún están vivos, y tráiganlos de vuelta con nosotros. No intentes ser un héroe. Pero mientras Eric descendía por el peligroso sendero del acantilado hacia el pueblo humeante que se extendía abajo, supo que el heroísmo podría ser la única opción que les quedaba. El dragón no se había limitado a atacar su hogar. Había destrozado el tejido de su comunidad, dispersado a su gente y profanado todo lo que consideraban sagrado. Alguien tenía que plantar cara, aunque esa postura fuera inútil. Cuanto más se acercaba al pueblo, más abrumadora se volvía la devastación. Casas que habían permanecido en pie durante generaciones quedaron reducidas a cenizas y madera ennegrecida. Los jardines cuidadosamente cultivados por las mujeres del pueblo, donde crecían hierbas y verduras, quedaron reducidos a páramos calcinados. Incluso el puerto donde antaño habían estado amarrados sus largos barcos estaba lleno de escombros y restos retorcidos de naves que habían sido alcanzadas por el aliento de fuego del dragón. Pero fue el silencio lo que más afectó a Eric. Ravens Hollow siempre había sido un lugar de vida y actividad. Niños jugando en las calles, artesanos trabajando en sus talleres, guerreros entrenando en los campos de práctica. Ahora los únicos sonidos eran el silbido del viento entre las vigas rotas y el llanto lejano e intermitente que lo había atraído desde los acantilados. Al acercarse al gran salón, Eric pudo distinguir la enorme figura del dragón enroscada entre las ruinas. La respiración de la criatura creaba pequeñas bocanadas de humo que se elevaban hacia la luz de las estrellas, y ocasionalmente abría los ojos para explorar el área circundante antes de volver a cerrarlos. Sin duda estaba durmiendo, pero su descanso parecía superficial y fácilmente perturbable. Eric rodeó ampliamente la posición del dragón, utilizando las ruinas de edificios más pequeños como cobertura. Sus años de experiencia como ojeador le fueron muy útiles. Sabía cómo moverse silenciosamente por diferentes tipos de terreno, cómo usar las sombras y los obstáculos para permanecer invisible a las miradas indiscretas. Pero nunca antes había intentado escabullirse junto a un dragón, y todos sus instintos le gritaban que huyera de ese depredador antinatural. Los llantos se hicieron más fuertes a medida que se acercaba a la arboleda sagrada. Los robles ancestrales habían sobrevivido de algún modo al ataque del dragón. Sus enormes troncos no presentaban marcas de fuego. Bajo su toldo protector, Eric pudo distinguir una serie de pequeñas estructuras que no habían estado allí antes del ataque. Corrales rudimentarios construidos con madera reciclada y cuerda. Se le encogió el corazón al darse cuenta de lo que estaba viendo. El dragón, en efecto, había capturado vivos a los niños de la aldea y los mantenía prisioneros en jaulas improvisadas bajo los árboles sagrados. ¿Pero por qué? ¿Qué posible utilidad podría tener un dragón para los niños humanos? Eric contó al menos 15 figuras pequeñas apiñadas en el corral más grande. Sus edades abarcaban desde niños pequeños que apenas podían caminar hasta adolescentes al borde de la edad adulta. La mayoría dormía intranquila, pero algunos estaban despiertos, y sus suaves sollozos contribuían a los sonidos que lo habían guiado hasta allí. Entre los cautivos, divisó a su propio hijo, Leif.
La niña de 3 años estaba acurrucada contra una niña mayor, que parecía estar tratando de consolar a los niños más pequeños. La escena llenó a Eric de una emoción tan intensa que tuvo que sujetar con fuerza el mango del cuchillo para evitar que le temblaran las manos. Pero al estudiar la escena con más detenimiento, Eric notó algo que le heló la sangre. El dragón no había capturado a los niños al azar. Había seleccionado específicamente a los miembros más jóvenes y vulnerables de su comunidad. No se trataba de esclavos ni de sacrificios potenciales en el sentido tradicional. Eran algo completamente distinto. Una sombra pasó por encima de ellos, y Eric se pegó al suelo mientras la enorme figura del dragón se deslizaba entre la luz de las estrellas. Después de todo, la criatura no estaba dormida. Estaba cazando, registrando las ruinas del pueblo en busca de cualquier señal de los supervivientes que sabía que debían estar escondidos en algún lugar cercano. Eric contuvo la respiración mientras el dragón sobrevolaba la arboleda sagrada 3 veces antes de volver a posarse en su percha en lo alto del gran salón en ruinas. Había aprendido algo crucial. El dragón era lo suficientemente inteligente como para saber que algunos aldeanos habían escapado, y estaba intentando activamente localizarlos. Pero, ¿por qué mantener vivos a los niños mientras se caza a los adultos? ¿Qué quería esta criatura de ellos en última instancia? Cuando el amanecer se acercaba, Eric supo que tenía que regresar a las cuevas del acantilado con su inteligencia. Había confirmado que muchos de los niños desaparecidos estaban vivos, aprendido sobre los patrones de caza del dragón y descubierto que la guarida de la criatura se centraba alrededor de la arboleda sagrada, y no solo en el gran salón. Pero aún no tenía respuestas a las preguntas más importantes. El regreso por la pared del acantilado fue angustioso. En varias ocasiones, las rocas sueltas cedieron bajo sus manos o pies, provocando pequeños aludes que se precipitaron hacia el pueblo situado más abajo. En la quietud del amanecer, cada sonido parecía ensordecedor, y Eric esperaba en cualquier momento oír el rugido del dragón y ver llamas que se precipitaban hacia él desde abajo, pero logró regresar sano y salvo a la red de cuevas donde lo esperaban los demás supervivientes. Astrid lo recibió en la entrada, con el rostro marcado por la preocupación y el agotamiento. «Bueno», preguntó ella simplemente. «Los niños viven», informó Eric con voz emocionada. Al menos 15 de ellos estaban encerrados como ganado bajo los robles sagrados. Pero el dragón caza de noche, buscándonos. Sabe que estamos aquí fuera en algún lugar. La noticia se extendió rápidamente por los campos de refugiados. Los padres que habían dado a sus hijos por muertos lloraron de alivio, mientras que otros exigieron medidas inmediatas para rescatar a los cautivos, pero Eric aconsejó paciencia. Necesitaban comprender mejor a su enemigo antes de intentar cualquier operación de rescate. Mientras el sol se alzaba sobre la aldea devastada que se extendía a sus pies, Eric se detuvo una vez más al borde del acantilado, observando cómo el dragón se acomodaba para su descanso diurno. La criatura se había convertido en el centro de su mundo, el punto focal en torno al cual giraban todos sus pensamientos y planes. En algún lugar de esa mente alienígena inteligente residía la clave para comprender toda esta catástrofe. Pero primero necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente para encontrar esa llave. La segunda noche trajo consigo una revelación que cambió todo lo que Eric creía saber sobre dragones, dioses y la naturaleza del sacrificio en sí. Había pasado todo el día estudiando las antiguas piedras rupestres que salpicaban lo alto del acantilado, buscando cualquier mención de dragones en las antiguas inscripciones. La mayoría de las piedras conmemoraban victorias en batalla o honraban a líderes de clanes fallecidos, pero 3 de los marcadores más antiguos contenían referencias a la gran serpiente de los finales y al portador del fuego que exige el precio. Astrid había hecho sus propios descubrimientos entre los pergaminos y artefactos supervivientes que habían logrado rescatar de la aldea. Escondida en la cueva más profunda de su refugio, había extendido una colección de textos antiguos que contaban una historia muy diferente de las heroicas sagas de matanza de dragones que Eric había escuchado desde niño. «Mira esto», dijo, señalando un pasaje escrito en antiguas runas nórdicas. «Esto procede de la crónica de Jarl Torvald,
escrita hace más de 2 siglos. Describe un encuentro con un dragón que coincide exactamente con nuestra criatura. Eric se inclinó para examinar la tinta descolorida. La crónica describía un gran dragón negro que había aparecido durante una época de graves penurias. Malas cosechas, inviernos crudos y una plaga habían reducido al pueblo de Torvald a la inanición. El dragón había exigido un tributo de niños a cambio de revelar la ubicación de un tesoro escondido que salvaría al clan de la extinción. Un homenaje, murmuró Eric. Ni comida, ni sacrificio en el sentido tradicional. Un homenaje. Sigue leyendo, insistió Astrid. La crónica continuaba describiendo cómo Torvald se había negado inicialmente a la exigencia del dragón, liderando a sus guerreros en una serie de ataques infructuosos contra la criatura. Solo después de que la mitad de su pueblo muriera de hambre, los Yal finalmente aceptaron los términos del dragón. 7 niños, voluntarios de entre 7 y 14 años, habían sido entregados a la bestia. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Eric entendía sobre el comportamiento de los dragones. En lugar de devorar a los niños, el dragón los llevó a una arboleda sagrada, tal como lo había hecho su propio dragón, y los mantuvo allí durante exactamente 7 días y 7 noches. Durante ese tiempo, la criatura les había enseñado algo a lo que la crónica se refería simplemente como el conocimiento profundo. Al 8º día, el dragón liberó a 6 de los 7 hijos, cada uno portando mapas detallados que conducían a vastos depósitos de plata y mineral de hierro escondidos en las montañas. La riqueza generada por estos descubrimientos había transformado al clan de Torvald, de refugiados hambrientos, a una de las casas más poderosas de los reinos del norte. Pero un niño se había quedado con el dragón para siempre. ¿Qué pasó con el 7º hijo? Eric preguntó. Astrid pasó la página, revelando una ilustración que heló la sangre de Eric. La imagen mostraba a un niño pequeño, quizás de 10 años, de pie junto al dragón con la mano apoyada en el enorme hocico de la criatura. Tanto el niño como el dragón estaban rodeados de runas arremolinadas que parecían danzar sobre el pergamino, incluso bajo la luz parpadeante de la antorcha. El niño se convirtió en otra cosa. Leyó Astrid del texto que aparecía debajo de la ilustración. Ya no es completamente humano, pero tampoco es un dragón. Él sirvió de puente entre los 2 mundos, el traductor que podía comprender tanto las necesidades mortales como la sabiduría ancestral. Eric se quedó mirando la imagen durante un largo rato, su mente luchando por procesar aquella información. Todo lo que había supuesto sobre su situación era erróneo. El dragón no era simplemente un monstruo que aterrorizaba su aldea por deporte o para alimentarse. Seguía un patrón ancestral, cumpliendo un papel que conectaba con los misterios más profundos de su fe y cultura. Aquí hay 6 crónicas más, continuó Astrid, extendiendo pergaminos adicionales que describían acontecimientos similares. Dragones que aparecen en tiempos de crisis, exigiendo niños como tributo y, finalmente, proporcionando soluciones a problemas que parecían insuperables. Pero el patrón no era aleatorio. Cada crónica describía criterios de selección cuidadosos. Los dragones elegían a los niños basándose en cualidades específicas que no resultaban inmediatamente obvias para los observadores adultos. Inteligencia, sin duda, pero también algo más profundo. Una capacidad para lo que los textos llamaban visión dual, la habilidad de percibir simultáneamente el mundo físico y el reino de los espíritus. Mientras Eric asimilaba esta información, una terrible comprensión comenzó a calar hondo en él. El dragón no había atacado Ravens Hollow por malicia ni por hambre. Surgió porque su comunidad se enfrentaba a una crisis que las soluciones convencionales no podían abordar. Las malas temporadas de pesca, los inviernos cada vez más brutales, las enfermedades que habían estado diezmanando su ganado, no se trataba de desgracias fortuitas. Eran síntomas de un desequilibrio más profundo que requería la intervención de poderes que trascendían el mundo mortal. «Tenemos que volver allá abajo», dijo Eric en voz baja. No para luchar ni rescatar, sino para comunicar. Astrid negó enérgicamente con la cabeza.
Las crónicas también mencionan que la mayoría de los intentos de comunicación terminaron en muerte. Solo los niños pueden acercarse a estas criaturas de forma segura. Los adultos que lo intenten son considerados una amenaza y eliminados inmediatamente. Pero Eric ya estaba urdiendo un plan, uno que le exigía abandonar todo concepto de heroísmo y gloria que alguna vez había apreciado. Si el dragón seguía patrones ancestrales, entonces podría haber una manera de trabajar dentro de esos patrones en lugar de en contra de ellos. ¿Y si un adulto se ofreciera voluntario para ser el séptimo hijo? Preguntó. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como el humo de un funeral. Astrid lo miró con creciente horror al darse cuenta de lo que estaba insinuando. Eric, no. La transformación descrita en estos textos no es algo que se pueda revertir. Dejarías de ser humano en cualquier sentido significativo. ¿Dejaría de ser yo misma? Las crónicas no son claras al respecto. Algunos sugieren que los elegidos conservan su personalidad y sus recuerdos. Otros indican que se convierten en algo completamente diferente, más dragón que humano. Eric pensó en su hijo, que dormía intranquilo en el improvisado corral del dragón. Pensó en los otros niños, arrancados de sus familias y arrojados a una situación que ningún joven debería tener que afrontar. Sobre todo, pensaba en la larga cadena de sufrimiento que continuaría si nadie rompía el ciclo. ¿Cómo se puede ser voluntario para una transformación de este tipo? Astrid cerró las crónicas con manos temblorosas. Según estos textos, el voluntario debe acercarse al dragón solo, desarmado, y ofrecerse en lugar de los niños. Pero Eric, no hay garantía de que la criatura acepte tal sustitución. Los dragones parecen preferir a los niños de verdad por razones que las crónicas no explican. Entonces tendré que convencerla de que puedo cumplir sus propósitos mejor que un niño. El resto del día transcurrió en preparativos que parecían un rito funerario. Eric pasó tiempo con cada uno de los demás supervivientes, compartiendo recuerdos y resolviendo cualquier disputa pendiente. Escribió cartas a parientes lejanos, explicándoles lo que había sucedido en Ravenshallow y pidiéndoles que cuidaran de cualquier superviviente que pudiera llegar a sus territorios. Lo más importante es que pasó la tarde meditando, recurriendo a las prácticas espirituales que le había enseñado su abuelo. Si pretendía enfrentarse a un dragón únicamente con palabras y fuerza de voluntad, necesitaría alcanzar un estado de claridad mental que trascendiera la conciencia humana normal. Al acercarse el atardecer, Eric descendió por el sendero del acantilado, sabiendo que sería la última vez. No portaba armas, no llevaba armadura y no traía nada excepto una pequeña bolsa de cuero que contenía sus posesiones más preciadas. Un mechón del cabello de su esposa, un juguete que su hijo había tallado en madera flotante y el brazalete de plata que había pertenecido a su abuelo. El pueblo parecía diferente al anochecer. Las ruinas, que a la luz del día parecían caóticas y devastadoras, ahora revelaban sutiles patrones y estructuras. El dragón no se había limitado a destruir Ravenshallow. Había reorganizado el espacio físico según principios que la mente humana no podía comprender fácilmente. La criatura estaba despierta y alerta cuando Eric se acercó a las ruinas del gran salón. Su enorme cabeza giró para seguir sus movimientos, y sus ojos comenzaron a brillar con un fuego interior que iluminó los restos circundantes, pero no hizo ningún movimiento para atacar, aparentemente curiosa por aquel humano solitario que caminaba abiertamente hacia su dominio. Eric se detuvo al borde de lo que él consideraba el territorio inmediato del dragón, a unos 50 pasos de la forma enroscada de la criatura, lo suficientemente cerca como para hablar lo suficientemente lejos como para evitar provocar una respuesta defensiva inmediata. «Grande», exclamó, y su voz resonó con claridad en el aire quieto de la tarde. «No me acerco a ustedes como enemigo ni como ladrón, sino como alguien que busca comprender». Los ojos del dragón se entrecerraron y una pequeña bocanada de humo escapó de sus fosas nasales. Cuando habló, su voz era como un trueno lejano que resonaba entre las montañas, profunda, resonante y totalmente ajena. «Tú eres el explorador»,
el que observa desde las sombras y cree que sus movimientos pasan desapercibidos. El hecho de que pudiera hablar dejó atónito a Eric, aunque las crónicas habían mencionado esta capacidad. Más inquietante aún fue la revelación casual de la criatura de que había estado al tanto de su reconocimiento desde el principio. Soy Eric Ironwolf, hijo de Magnus, nieto de Bjorn el viajero lejano. Hablo en nombre de lo que queda del clan de Ravenshallow. Hablas en nombre de 17 almas aterrorizadas que se esconden en cuevas en los acantilados, corrigió el dragón. Un patético vestigio de lo que una vez fue un pueblo orgulloso. La palabra dolió, pero Eric se obligó a mantener la calma. Aquello fue una especie de prueba, un sondeo de su carácter y su determinación. Estábamos orgullosos, asintió. Quizás demasiado orgullosos. Ignoramos las señales de cambio, nos aferramos a las viejas costumbres cuando se necesitaban nuevos enfoques. Nuestro orgullo nos ha traído hasta aquí. La enorme cabeza del dragón se inclinó ligeramente, un gesto que podría haber sido de aprobación o de diversión. Al menos tienes la sabiduría de reconocer tus fracasos. La mayoría de los seres humanos mueren creyendo que son víctimas de una injusticia cósmica en lugar de las consecuencias de sus propias decisiones. Eric dio un paso adelante, y luego otro. El dragón observó, pero no se retiró ni amenazó. Los niños que tienes en brazos son inocentes de los pecados que te han traído hasta aquí. Si es necesario hacer sacrificios, que los hagan aquellos que son responsables de nuestra situación. Los niños no son sacrificios, respondió el dragón, con un tono que sugería que aquella era una distinción importante. Son estudiantes. Les estoy enseñando a ver patrones que las mentes adultas no pueden percibir, a comprender conexiones que abarcan generaciones y siglos. Entonces enséñame a mí. Las palabras salieron antes de que Eric pudiera reconsiderarlas, cargadas con el peso de un compromiso absoluto. Los ojos del dragón brillaron con más intensidad, y Eric sintió que la atención de la criatura se centraba en él con una intensidad casi física. Tú ocuparías su lugar. Sométete a una transformación que te despojará de todo lo que crees ser. Si eso les permitirá regresar sanos y salvos con sus familias. Sí. El dragón permaneció en silencio durante un largo rato, y Eric pudo sentir cómo examinaba no solo sus palabras, sino también sus intenciones, sus miedos, sus motivaciones más profundas. El escrutinio al que fue sometido no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Un análisis exhaustivo de su alma por una inteligencia que comprendía la psicología mortal mejor de lo que la mayoría de los humanos se comprendían a sí mismos. Hablas de noble sacrificio, dijo finalmente el dragón. Pero tu verdadera motivación es la culpa. No pudiste proteger a tu esposa y a tu hijo. No supiste liderar cuando tu gente más lo necesitaba. No buscas salvar a estos niños, sino castigarte a ti mismo por tus fracasos percibidos. La exactitud de esta valoración impactó a Eric como un golpe físico. Se había convencido a sí mismo de que actuaba por altruismo, pero las palabras del dragón revelaron la naturaleza egoísta de su gesto heroico. ¿Importa la motivación si el resultado sirve a tus propósitos? Preguntó. La motivación lo es todo. La transformación que ofrezco no solo cambia el cuerpo, sino la esencia misma de lo que es un ser. Aquellos movidos por la culpa o el deseo de gloria se convierten en monstruos. Solo aquellos motivados por el amor y la aceptación genuinos pueden conservar la humanidad suficiente para servir de puentes entre mundos. Eric sintió que la conversación se le escapaba de las manos. Si la culpa y el heroísmo fueran factores descalificadores, ¿qué posible motivación podría alegar que satisficiera los requisitos del dragón? Entonces, ¿por qué eliges a los niños? Preguntó. ¿Qué poseen ellos que les falta a los adultos? Preguntarse. Los niños ven el mundo tal como es, un lugar de infinitas posibilidades donde los límites entre la realidad y los sueños son difusos. Los adultos solo ven limitaciones, categorías, definiciones estrechas que hacen que verdades complejas parezcan simples y manejables. El dragón cambió de posición, reacomodando sus enormes espirales con sorprendente gracia.
Pero en ocasiones, un adulto conserva suficiente perspectiva de su infancia como para resultar útil. Has dedicado tu vida a ser un explorador, siempre observando, siempre viendo patrones que otros pasan por alto. En cierto modo, sigues siendo aquel niño curioso que trepaba a los árboles para ver más allá del horizonte. Eric sintió una extraña sensación, como si algo vasto y antiguo estuviera penetrando en su mente, examinando recuerdos y experiencias que había olvidado hacía mucho tiempo. El dragón no solo leía sus pensamientos. Trazaba el desarrollo de su conciencia desde la infancia hasta la edad adulta, trazando un mapa de los momentos en que el asombro había dado paso al cinismo, en que la posibilidad había sido reemplazada por la resignación. «Puedo ofrecerte una opción», dijo finalmente el dragón. «Regresa a tu cueva y vive tus días como un superviviente, cargando con la certeza de que tuviste demasiado miedo para actuar cuando era necesario. O da un paso al frente y acepta la transformación que te permitirá salvar no solo a estos niños, sino a todo tu pueblo». ¿En qué me convertiría? Algo nuevo, ni completamente humano ni verdaderamente dragón, sino un puente entre ambos estados del ser. Conservarías tus recuerdos, tu personalidad esencial, pero obtendrías acceso a conocimientos y perspectivas que abarcan milenios. Verías el mundo como depredador y presa a la vez, mortal y eterno, limitado e infinito. Eric miró hacia la arboleda sagrada donde esperaban los niños. Su hijo estaría entre ellos, probablemente despierto ahora y llorando por su padre. La decisión debería haber sido sencilla. Cualquier padre se sacrificaría para salvar a su hijo. Pero la oferta del dragón conllevaba implicaciones que iban mucho más allá del sacrificio personal. Si acepto lo que sucede en Ravenshallow, los supervivientes reciben el conocimiento necesario para reconstruir su comunidad sobre una base que perdurará por generaciones. Se revelarán recursos ocultos, se compartirán nuevas tecnologías y se forjarán alianzas con potencias que actualmente no pueden imaginar. Tu pueblo se convertirá en leyenda, su historia se contará alrededor del fuego durante los siglos venideros. Y si me niego, los niños serán devueltos ilesos en 7 días, como lo exigen las antiguas costumbres, pero tu pueblo permanecerá atrapado en ciclos de decadencia que eventualmente conducirán a la extinción. Dentro de 50 años, el nombre de Ravenshallow habrá caído en el olvido. Vista desde esa perspectiva, la elección no fue realmente una elección en absoluto. Eric pensó en las historias que su abuelo le contaba sobre los grandes héroes del pasado. Hombres y mujeres que tomaron decisiones imposibles que salvaron a sus comunidades a un tremendo costo personal. Tal vez este era su momento para unirse a esa legendaria compañía. «Acepto», dijo simplemente. La transformación comenzó de inmediato. Han pasado 500 años desde que Eric Ironwolf tomó su decisión bajo el cielo estrellado de Ravenshallow. La aldea que una vez yacía en ruinas se ha convertido en la base de uno de los reinos más prósperos del mundo conocido. Sus habitantes son famosos por su sabiduría, su prosperidad y su misterioso conocimiento de las cosas ocultas. Los estudiosos aún debaten la veracidad de las antiguas crónicas que describen el pacto del dragón y la transformación de Eric. Algunos desestiman estos relatos como una mitología elaborada creada para explicar el repentino ascenso de la dinastía de Ravenshallow. Otros señalan las evidencias arqueológicas, los restos de un gran salón construido sobre cimientos con forma de escamas de dragón, la intrincada red de cuevas que sirvieron de refugio durante la crisis. Las piedras rúnicas que describen acontecimientos coinciden con los relatos de las crónicas con todo detalle. Pero en los archivos más recónditos del reino, accesibles únicamente a la familia real y a sus asesores de mayor confianza, se conservan pruebas más concretas. Tratados antiguos escritos en escrituras que mezclan runas humanas con símbolos que ninguna mano mortal podría haber creado. Mapas de rutas comerciales que conectan el mundo conocido con lugares que solo existen en la leyenda. Y lo más misterioso de todo, una serie de retratos que muestran la misma figura, alta, eterna, con ojos que encierran una profundidad de conocimiento que ningún ser humano debería poseer, apareciendo en momentos cruciales a lo largo de la historia del reino.
Los niños que presenciaron la transformación de Eric se convirtieron en la primera generación de la nueva nobleza de Ravenshallow. Sus descendientes aún hablan de la noche en que su antepasado eligió convertirse en algo más que humano, transformándose en un espíritu guardián que vela por su pueblo desde las sombras entre mundos. Dicen que en tiempos de gran crisis, cuando el reino se enfrenta a desafíos que la sabiduría convencional no puede resolver, aparece una figura en el límite de la visión, ni totalmente humana ni completamente otra. Ofrece consejos a aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar. Orientación que proviene de perspectivas que abarcan tanto la experiencia mortal como la sabiduría dracónica. El dragón en sí desapareció tras la transformación de Eric, regresando al reino que sea que esas criaturas consideren su hogar. Pero el conocimiento que compartió, filtrado por la comprensión humana de Eric y su amor por su gente, se convirtió en la base de innovaciones que cambiaron el curso de la historia. Y en algún punto del espacio entre la leyenda y la realidad, Eric Ironwolf continúa su eterna vigilancia. Ya no era el mismo hombre. Todavía no era el monstruo en el que temía convertirse, sino algo sin precedentes. Un puente entre mundos, un guardián forjado por el sacrificio y un recordatorio de que los más grandes héroes son a menudo aquellos que eligen la transformación sobre la victoria, la sabiduría sobre la gloria y el servicio sobre el interés propio. Los niños de Ravenshallow aún cantan canciones sobre la noche en que el amigo de su padre se convirtió en su protector para siempre. Y en esas canciones, recuerdan no solo su sacrificio, sino también su promesa de que, mientras su pueblo afronte sus desafíos con valentía y sabiduría, nunca los afrontará solo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la leyenda y el sacrificio vikingos. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal para escuchar más relatos históricos que difuminan la línea entre el mito y la realidad. Dale al botón me gusta para ayudar a otros a descubrir estas increíbles historias. Y no olvides dejar un comentario a continuación con tu opinión sobre la elección de Eric. ¿Habrías hecho el mismo sacrificio? Nos encanta recibir noticias de nuestra comunidad en todo el mundo.